Buenos días a todos y todas. Os doy la bienvenida a este webinar que hacemos desde Editorial eLearning. Os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo para estar a primera hora de la mañana aquí con todos nosotros, acompañándonos. Y en esta ocasión, pues disfrutando de Tania Cañas, una persona excelente a nivel profesional y personal. Nosotros hemos trabajado en diferentes ocasiones con Tania. Y bueno, y está aquí hoy precisamente para hablarnos de una de sus especialidades, que es la igualdad, la conciliación y, por supuesto, el liderazgo dentro del mundo empresarial. Nosotros enmarcamos todo esto dentro del fenómeno de la transformación digital que están viviendo muchas empresas a día de hoy. Precisamente somos muy conocedores de esa situación porque aquí en Editorial eLearning precisamente lo que hacemos es acompañar a empresas, centros de formación, diferentes instituciones a abordar ese proceso de transformación digital, ya sea desde la creación de un curso e-learning desde cero hasta la virtualización de cualquier tipo de proceso interno o la digitalización de cualquier tipo de contenido pasando de lo físico a lo virtual. Esto lo hacemos, por supuesto, con un equipo de profesionales bastante amplio, yendo desde autores expertos hasta un equipo audiovisual y un equipo de diseño gráfico que termina mostrando todo su trabajo a través del equipo de digitalización. Y bueno, hoy nos iríamos a una de esas primeras puntos de la cadena de valor de Editorial eLearning, que serían nuestros autores, personas que han colaborado con nosotros, y aquí está Tania. Creo que va a ser un gusto escucharte, Tania. Te cedo la palabra. Estaré de nuevo al final para la ronda de preguntas y te dejo con ello, que seguramente que nos vas a fascinar. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como decía Álvaro, para mí es un gusto estar aquí. Y bueno, pues como decía Álvaro, en este ratito esta mañana, la idea es que hablemos de la igualdad y la conciliación en el proceso de transformación digital que como él muy bien decía, es una de sus especialidades. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en este ratito que vamos a estar juntos? Bueno, pues en primer lugar, parece evidente para todos, para todas, que este año que hemos vivido, o 15 meses ya desde que se desató la pandemia, puede ser considerado casi como el inicio de una nueva era, ¿no? Para mí el AC/DC tradicional, y más allá del grupo de música y de Jesucristo, es que antes del coronavirus, perdón, y después del coronavirus, ¿no? Y cuáles son los cambios que las empresas sí o sí están obligadas a afrontar para adaptar sus procesos, para adaptar sus valores, su misión a esta nueva era que empezamos. ¿Qué ha supuesto esta transformación digital a la que nos hemos visto prácticamente abocados en los entornos de trabajo? ¿Qué retos son los que vamos a tener que afrontar y los que ya estamos afrontando? Y cómo la igualdad y la conciliación, de la manera que yo entiendo y que luego compartiré, afecta a estos procesos de transformación digital y cómo además los puede favorecer, que al final es lo interesante, ¿no? El ir mejorando, el ir innovando y que herramientas o que aspectos transversales, como puede ser fomentar políticas de igualdad o conciliación en los entornos de trabajo, favorezcan estos nuevos procesos y esta nueva era. ¿Qué oportunidades supone? Porque al final, cuando nos comprometemos y aceptamos esos retos, de la mano vienen nuevas oportunidades que las empresas, como yo digo, valientes e inteligentes, capaces de hacerle frente, son las que van a adquirir ventaja competitiva con respecto a las demás. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son esas oportunidades. Y luego, por último, y al final como un mantra que yo tengo, ¿no? Pues el bienvenido a la revolución de las empresas felices. Y veremos también a qué me refiero cuando hablamos de empresas felices. No me extiendo mucho, como decía Álvaro, pues me defino como coach, experta en conciliación, pero también hago mucho trabajo de formación, sensibilización y consultoría en organizaciones, pues para adaptar los procesos, como decía, y los métodos de trabajo a esta nueva era. Y colaboro también como autora, como antes ha comentado Álvaro, con Editorial eLearning en contenidos pues, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Responsabilidad social corporativa, igualdad, conciliación, teletrabajo, ahora también. Bueno, decíamos, ¿qué ha supuesto, no?
Se hablaba hace muchos años de la gran recesión, ¿no? Y el siguiente gran hito parece que va a ser la gran pandemia, ¿no? Y llevaba muchos años hablándose desde que se empezó a tratar el tema en entornos, sobre todo militares, del entorno VUCA, ¿no? Que es un entorno volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Y si alguien no entendía a qué nos referíamos cuando hablábamos de entorno VUCA, pues ha llegado la pandemia para demostrárnoslo a todos, ¿no? Y la capacidad de adaptación que tenemos que tener para adaptarnos a este nuevo entorno, no solo en lo profesional, sino en todos los aspectos de la vida en general. Hay un estudio que se realizó el año pasado, un trimestre después de la pandemia, en junio de 2020, de la consultora McKinsey, que dice que las dinámicas no inclusivas o que no favorecen la diversidad en entornos remotos o virtuales a los que nos hemos visto abocados han multiplicado por 4 esas desigualdades en diferentes empresas y organizaciones, que es, la verdad que es un dato relevante y es un dato preocupante al que tenemos que hacer frente. ¿Y en qué se ha visto reflejado este aumento de las desigualdades? Bueno, pues hay que poner el foco en 5 grandes aspectos. Por un lado, los compartimentos no estancos. Y aquí todos estaremos de acuerdo que ese mes de marzo, cuando todos nos vimos abocados o una gran parte a irnos a trabajar a las casas, pues no era lo mismo para aquellas personas que estaban en familias con un montón de niños, de niñas, que tenían además que estar en la escuela online, que tenían un montón de responsabilidades, que aquellas que a lo mejor no lo tenían, ¿no? Y eso hace que el entorno laboral haya crecido a nivel de desigualdades porque no estaban en la misma situación, también a nivel de conexiones, de conocimiento de herramientas digitales, etcétera. Entonces es uno de los motivos por los que ha aumentado la desigualdad. El segundo de los motivos es que se ha dificultado la comunicación y la toma de decisiones. Y esto viene provocado porque al final el cambio del trabajo presencial a este trabajo en entornos digitales y virtuales ha sido de repente. No hemos tenido tiempo de adaptarnos. Entonces, eso ha hecho que no existieran unos procesos que ahora con el tiempo parece que ya hay muchas organizaciones que están estableciendo esos nuevos procesos que permitan facilitar la comunicación y la toma de decisiones entre las diferentes personas de un equipo de trabajo. Pero mientras tanto, pues este ha podido ser otro de los motivos por los que se ha visto aumentada la desigualdad. El tercero de los motivos parece que puede ser una nimiedad, pero no lo es, y es el reconocimiento que se hace a las personas de un equipo de trabajo. No es igual cuando tú tienes esa presencia, cuando tú llegas a una reunión y se comentan los éxitos de la semana, etcétera, que ahora que cuando se han estado encontrando los equipos de trabajo normalmente ha sido con un objetivo, vamos a tener una reunión exclusivamente para esto, llegamos, tenemos la reunión con las dificultades pues de conexión, de diferentes dificultades, de niños pasando por detrás, de no me funciona el micrófono. Y esa parte del reconocimiento del trabajo bien hecho a las personas de nuestro equipo, pues se ha visto dificultado y al final eso hace que mine también un poco a pues la actitud que pueden tener diferentes personas en su entorno laboral. En cuarto lugar, y me parece que la foto que acompaña es muy representativa, es que las interacciones en el entorno virtual, si no somos capaces, pues eso, de establecer unos procesos y de tener muy claro cómo establecer esas relaciones, pueden llegar a ser muy superficiales, ¿no? Se está profundizando menos en esas relaciones y, bueno, también es verdad que 15 meses después, pues ya hay una especie de hartazgo, ¿no? De lo digital que está haciendo que aumenten también las desigualdades. Y en último lugar, el tema de la diversidad a nivel intergeneracional. Las personas más senior, que son las que tienen más conocimiento, se han encontrado con que son las que tienen más dificultades de adaptación a las nuevas herramientas. Y los juniors, que son los que tienen todo el aprendizaje del puesto de trabajo por delante, son nativos digitales. Entonces, esto ha hecho que haya complejidad porque son los juniors los que han tenido más fácil la adaptación y los seniors los que se han encontrado con dificultades que no esperaban, en muchos casos ya casi rozando el final de sus carreras laborales, ¿no? Entonces, estos son los 5 grandes aspectos
en los que McKinsey en ese estudio dice que han hecho que se multiplique hasta por 4 esas desigualdades. Decíamos, vamos a intentar superar eso teniendo al final la información es poder, sabiendo cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando, pues es cuando podemos empezar a poner soluciones. ¿Y qué son estos retos que yo creo que tenemos que cualquier organización tiene que empezar a afrontar desde ya? Bueno, pues por un lado los valores de la organización en sí, ¿no? Hay que hacer un replanteamiento de cuáles son los valores y en qué han podido cambiar, porque de hecho yo creo que nadie nos hemos podido quedar impasibles después del año que hemos vivido, en qué ha podido cambiar esos valores o cómo los podemos adaptar a la nueva situación a nivel global, a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal también, ¿no? Y de desarrollo de las familias. Por otro lado, y parece obvio pensar que otro de los retos es cómo nos adaptamos y cómo innovamos para adaptarnos a este nuevo entorno de transformación digital. Y las empresas tienen que hacer apuestas arriesgadas y tienen que atreverse porque yo creo que el modelo que había ya no vale y cuanto antes nos demos todos cuenta, pues antes podemos empezar a ponerle solución. El tema de la reputación y al final el hecho de que esté habiendo más desigualdades hace que las personas puedan empezar a sentirse menos alineadas con su organización, ¿no? Entonces, la reputación de marca, ya no solo a nivel de visibilidad, a nivel externo, sino la reputación de marca a nivel interno, hay que empezar a trabajarla muchísimo, ¿no? Hay que cuidar mucho de nuestros equipos porque al final son el activo más valioso que tenemos dentro de la organización, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. Por otra parte, y bueno, como vengo ya comentando, el tema del teletrabajo, ¿no? Esto no ha sido algo que hayamos podido organizar, que hayamos podido pensar, que nos hemos encontrado de bruces. También soy de las que digo que lo que hemos estado haciendo durante todo este año no ha sido teletrabajar, sino adaptarnos como hemos podido. Y bueno, pero sí creo que ha llegado el momento y además la legislación que se está aprobando va en ese camino de que adaptemos cualquier organización a la posibilidad de teletrabajar y con unos procesos que garanticen que el teletrabajo sea efectivo y que sea productivo para la empresa y por otro lado que el teletrabajo también sea beneficioso para los equipos. Y por último, el tema de diversidad e inclusión, ¿no? Y diversidad desde 4 puntos de vista. Cuando hablamos de diversidad, pues hay que poner el foco, por supuesto, en tema de género, hay que poner el foco en tema de edad, de diferentes generaciones compartiendo entorno de trabajo, porque además estamos en un momento en el que por primera vez en la historia están conviviendo 4 generaciones de trabajo, o sea, 4 generaciones en los entornos de trabajo, ¿no? Entonces, cada una con sus necesidades, cada una con sus particularidades y hay que saber encontrarle el valor y potenciar esas relaciones intergeneracionales. En tercer lugar, la diversidad a nivel de cultura, ¿no? Al final estamos en un mundo global y cada vez hay más talento de otros lugares que al final vienen con otras ideas, otra cultura y que también hay que saber adaptarlo. Y por último, el tema de la discapacidad, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, pues es género, es edad, es cultura y es discapacidad y bueno, tenemos que garantizar que personas con diversidad funcional sean capaces de dar lo mejor de sí, ¿no? y de aportar su talento, que por supuesto lo tienen. Diversidad es reconocer, inclusión es conseguir que cualquier persona se sienta integrada en cualquier espacio de trabajo. Y bueno, cuando yo hablo de usar las fortalezas de igualdad y conciliación dentro de los entornos de trabajo, ¿a qué me refiero? Pues como he dicho, en los últimos 2 años en España se han aprobado varias normativas que favorecen la igualdad, se aprobaron en 2019, en 2020, ahora han entrado en vigor tanto planes de igualdad para empresas a partir de 50 trabajadores, que además de ser obligatorios, de la obligatoriedad de registrarlos, también se hace obligatorio el realizar auditorías retributivas, que parece que esa es el principal hito que las empresas tienen que adoptar a partir de ahora, ¿no? El realizar auditorías retributivas para detectar posible desigualdad a nivel salarial. Pero más allá de esa normativa, también en el estudio de McKinsey decía que empresas que apuesten por trabajar y por trabajar la inclusión y por integrar la diversidad pueden multiplicar hasta un 25% la rentabilidad.
Entonces, más allá de ese buenismo, más allá de esa responsabilidad social, si sabemos que apostar por políticas y por planes de empresa que favorezcan la igualdad y que favorezcan la conciliación puede aumentar la rentabilidad y la productividad de la empresa, pues oye, yo digo, ¿cómo no vamos a hacerlo, no? O cómo por lo menos no vamos a planteárnoslo. ¿Qué necesitan las organizaciones, las empresas para empezar a fomentar estos planes de igualdad y de conciliación dentro de sus equipos? Bueno, pues en primer lugar yo creo que es fundamental la figura del líder, ¿no? De las personas que están al frente, que lideran equipos, ya bien sea porque tienen un cargo que respalda ese liderazgo, bien sea porque son líderes naturales y pueden impactar en los compañeros y en el resto de las personas del equipo. Yo digo que el siglo XXI es el fin, aquí pone del empresario, yo voy más allá, digo que es el fin del empresariado, ¿no? Ese jefesaurio tradicional propio de la revolución industrial, al que yo siempre digo, hay que darle las gracias por los servicios prestados, pero ha llegado el momento de dejarle ir, ¿no? Ahora necesitamos una figura de líder que sepa compatibilizar, por un lado, ese foco en procesos, foco en rentabilidad, foco en beneficios, que por supuesto es muy necesario, con esa otra parte de liderazgo que está basada en la escucha activa, en la empatía, en atender las emociones de nuestro equipo de trabajo. Yo creo que la combinación de esas dos maneras de liderar, que podemos decir que puede ser el liderazgo más tradicional masculino y una forma de liderazgo femenino que no está asociado al sexo, sino a formas de liderar, pues esa compatibilidad entre los dos estilos de liderazgo son las que van a hacer la nueva figura de líder que yo creo que deben tener todas las organizaciones. Por otro lado, los modelos de gestión, que entendemos que cada vez deben tender a ser modelos más horizontales, donde no se base tanto en la jerarquía, sino en las formas de hacer, en los objetivos a conseguir y qué personas del equipo son las que pueden remar en esa dirección. Y al final puede haber cambios, deben ser empresas muy flexibles porque si estamos hablando de que hay que innovar, es fundamental la flexibilidad a la hora de establecer esos nuevos procesos. Hay que poner el foco en las personas, las empresas también, pero hay que poner el foco en las personas, lo decía antes. Las personas del equipo son el valor más importante y gestionar pensando en las personas es lo que va a llevar a las empresas a otro nivel. Y las claves, lo vengo diciendo, pues por supuesto son la escucha activa, el saber detectar cuáles son las necesidades que existen dentro de nuestro equipo de trabajo y la honestidad a la hora de gestionar, porque al final, en mi caso particular, que también he dirigido equipos de trabajo, no lo sabía todo, no lo sabía hacer todo y desde esa honestidad de necesito que me ayudes y necesito que rememos y vamos a sumar, pues es desde donde yo creo que las empresas van a alcanzar ese nuevo nivel, ¿no? Otro de los retos, pues ya lo vengo apuntando y es aceptar este nuevo paradigma empresarial, ¿no? La revolución industrial tenía una manera de hacer que venía impuesta pues por la propia organización, ¿no? Estaban muy basados en procesos, tenía que ser trabajos muy mecánicos, muy organizados y estaban muy bien, pero a día de hoy el modelo es otro, el modelo industrial ha muerto, estamos en la sociedad de la información, en una sociedad global en la que se ha visto demostrado que cualquier persona prácticamente desde cualquier parte puede desarrollar un trabajo efectivo y hay que aprovechar esas ventajas que nos están dando las nuevas herramientas y que nos está dando el entorno digital para que potencie y para que sume a la productividad y a la rentabilidad de nuestra empresa. Para eso es muy importante nuevos modelos de gestión que se basen en objetivos más que en horarios de trabajo cerrados, ¿no? Al final es importante pues, que estas personas que lideran sepan transmitir y comunicar en los equipos de trabajo cuáles son los objetivos de la empresa a todos los niveles, a nivel de producción, a nivel de atención al cliente, a nivel de servicio postventa, que al final están siendo valores muy diferenciales, el cómo se atiende al cliente una vez que ya ha hecho todo el proceso de compra, ¿no? Ese final del viaje, pues se está volviendo también como muy fundamental, ¿no? Esos servicios postventa, pues que cada persona, en función de su puesto de trabajo, sea cuáles son los objetivos que tiene por desempeñar ese puesto
y que las remuneraciones económicas también vayan un poco alineadas con ese tipo de objetivos. Eso, retribución, pues la productividad con indicadores objetivos, porque al final, si no, también podemos volver a caer en desigualdades salariales que vengan impuestas por objetivos que no son del todo objetivos, ¿no? Entonces, vuelvo a incidir en la importancia de saber comunicar cuáles son los objetivos que se le encomiendan a cada persona o a cada equipo de trabajo, si no queremos crear rivalidades individuales, que en algunas ocasiones son sanas, pero en otras es verdad, pues que al final hay que a lo mejor plantear objetivos que vayan en la línea de que sea el equipo y el trabajo conjunto el que consiga los objetivos que se hayan planteado. Y por último, pues lo vengo diciendo, es el momento de innovar y hay que innovar en los procesos. Y yo siempre digo, las empresas que estén dispuestas a apostar por esa innovación y a poner el foco en las personas son las empresas con futuro, no del futuro. Son empresas que ya están aquí y que han sabido ver la necesidad de adaptarnos a este nuevo paradigma que nos ha venido impuesto, ¿no? y que ha venido acelerado. Ya se veía venir, pero que está claro que desde marzo, abril de 2020, pues el proceso se ha acelerado y además en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, el saber adaptarse a este nuevo paradigma pues va a ser fundamental y va a ser valor diferencial para las empresas que se quieran sumar. ¿Qué oportunidades? Porque al final venimos hablando de retos, venimos hablando de qué tienen que hacer las empresas, pero bueno, ¿qué se recibe a cambio, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades hay para las organizaciones que se atrevan a innovar y apostar por políticas transversales que incidan en el bienestar de las personas de su equipo? Pues por un lado, y en un momento como el que estamos viviendo, me parece fundamental, la atracción de talento. Acabo de decir que estamos viviendo una situación de crisis económica donde probablemente la retribución económica o mejorar retribución económica de las personas de nuestro equipo no siempre va a ser posible, pero cobra muchísimo valor esa parte de salario emocional, que la persona sienta que su empresa se preocupa por ella y que lo vea de manera cualitativa, pero también de manera cuantitativa en ciertos beneficios. Al final eso va a hacer que la empresa pues se posicione de manera muy positiva hacia ese cliente interno que son nuestros equipos de trabajo y que al final son los más importantes. Cuando hablo de importancia relativa de la retribución económica, vuelvo al tema generacional. Las personas que se están incorporando ahora mismo al mercado de trabajo, los centennials, son los hijos de la crisis de 2008, que cuando todavía no han terminado de recuperarse están viviendo la crisis de 2020. Entonces, a nivel de ambición económica, no es la misma que podían tener pues nuestros padres o generaciones anteriores. Le dan menos valor a esa retribución económica, que por supuesto es importante, pero no la sitúan dentro de la pirámide de sus prioridades en la parte más alta y le dan más valor a otro tipo de consecuencias positivas de un puesto de trabajo en concreto y de trabajar en una empresa en concreta. Y valoran muchísimas más cosas como ese bienestar, como el impacto social o medioambiental que trabaje su empresa. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque es la generación que se está incorporando y es la generación que en unos años va a ser predominante, ¿no? En el entorno laboral. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo son y cómo podemos tentarles, ¿no? para que se vengan con nosotros. Además, esto fideliza a equipos, quiero decir, cuando tú estás bien en cualquier sitio, al final te quieres quedar, pero no solo te quieres quedar, sino que quieres que más gente venga a ver lo bien que estás. Entonces, es una manera muy coloquial de decir, si tú tienes a tu equipo contento, pues eso va a hacer que se corra la voz, ¿no? Y que los mejores, las mejores quieran venir a trabajar contigo. Para eso es fundamental, y lo vengo diciendo todo este tiempo, el cómo se trabaje la comunicación con nuestro equipo de trabajo. Y vuelvo a recordar las dos claves que yo siempre digo y que siempre apunto, que son la escucha activa, el saber atender cuáles son las necesidades de nuestro equipo y la honestidad a la hora de comunicarnos con ellos. Otra de las oportunidades, perdón que me paso, es el posicionamiento de nuestra marca, y en un momento de crisis como el que estamos viviendo es fundamental el cómo nuestra marca sea percibida en el mercado.
Se trata de trabajar una estrategia global, no solo a nivel interno, que es donde vengo incidiendo, sino también en cómo nos posicionamos, qué temas nos importan. Al final las marcas tienen que tener rostro y cómo se posiciona la marca en el mercado, cómo se posiciona ante ciertos temas, qué defiende, cuáles son los valores de marca que se quieren trabajar, cuál es la identidad de nuestra empresa, ¿no? Porque no podemos olvidar del poder de las personas consumidoras. Al final, cualquier empresa lo que necesita es que su público objetivo quiera adquirir sus productos, quiera consumir sus servicios y cómo nuestra marca sea percibida, pues va a ser muy importante a la hora de tomar esa decisión como persona consumidora. Entonces, es fundamental cómo se posiciona la marca y el adoptar este tipo de políticas que ponen el foco en las personas, evidentemente va a hacer que la posición de nuestra marca en el mercado pues sea muy positiva. Por último, vuelvo, yo hablo de la revolución de las empresas felices y al final una empresa feliz no es en la que todo el mundo está todo el día de happy, ¿no? Personas felices son personas que sienten que tienen un desarrollo integral. Al final, empresas felices, las empresas no dejan de ser personas y personas felices son aquellas que sienten que tienen un desarrollo integral satisfactorio, ¿no? Que tienen alineadas como todas las áreas que para ellas son importantes, tanto en el plano profesional como también en el plano personal. Y de ahí el que apostar por políticas de igualdad y conciliación incidan en ese desarrollo integral de las personas. Empresas felices son aquellas que trabajan también en el employer branding y en este sentido mi compañero Alex dio una formación también hace 2 semanas aquí con Editorial, que creo que se puede ver en su blog, y la importancia de cómo atendemos esas necesidades, por ejemplo, formativas de nuestro equipo de trabajo, pero yo hablo también de employer branding hacia afuera, ¿no? Y cómo debemos trabajar esa experiencia de incorporación de talento a nuestra organización, ¿no? El hacer procesos de selección innovadores y trabajar muy bien los procesos de selección para que puedan impactar. Y al final esto lo vengo diciendo y no deja de ser algo que está muy de actualidad con la Agenda 2030. Al final tenemos pues el objetivo número 5, ¿no? Que apuesta por la igualdad de género, el objetivo de la agenda número 8, que apuesta por el trabajo decente, el 17, que trabaja mucho las alianzas corporativas. Entonces, hay una hoja de ruta a nivel global que parece indicar que es el camino y yo creo que es el momento. Y este año nos ha venido dado para que hagamos un stop y digamos, ok, vamos a repensar qué es lo que hay que hacer, qué camino queremos seguir, a dónde queremos llegar como empresa, pero también no solo a nivel económico, sino a nivel de valores, ¿no? ¿Cuál queremos que sea el impacto de nuestra empresa a nivel global? Bueno, esto os vengo diciendo, publiqué un libro hace unos meses que se llama No es magia, es conciliación, y claves para unirte a la famosa revolución de las empresas felices que yo defiendo, y que al final ha llegado el momento de impulsar estas políticas. ¿El problema cuál es? Pues que cuando se habla de conciliación, a priori se sigue entendiendo que es una necesidad para las mamás profesionales que quieren seguir trabajando. Conciliación va mucho más allá de madres trabajadoras, conciliación va muchísimo más allá de teletrabajo. Conciliación es ese derecho, porque yo lo concibo como un derecho que tiene cualquier persona a sentir en equilibrio todas las áreas de su vida, la personal, la familiar, la profesional. Y ese equilibrio no es un reparto al 33,3 periodo, es un equilibrio que va variando. Probablemente cualquiera de los que me estáis viendo, lo que queríais hace 10 años no es lo que queréis hoy y apuesto a que no va a ser lo que queráis dentro de 5. Entonces va variando, ese triángulo va cambiando, no es equilátero ni mucho menos, pero apostar por la conciliación en las organizaciones es apostar por ese desarrollo integral y por ese bienestar de las personas de nuestro equipo de trabajo. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues como decía, la conciliación va mucho más allá del teletrabajo, porque además hay muchísimos sectores en los que el teletrabajo ni siquiera es posible porque son sectores donde la presencialidad
de las personas trabajadoras es indispensable, ¿no? Es atención al público. Pero se puede hacer porque yo, que vengo del sector de servicios sociosanitarios, implanté un plan de conciliación con más de 30 medidas, con lo cual poder se puede. Lo que hay que muchas veces es echarle ingenio, escuchar mucho esas necesidades, y incido mucho en esto. Y ahora que es un momento, repito, de crisis, y que muchas empresas o muchas personas líderes dirán, es que ahora mismo no tengo capacidad de invertir, pues muchas veces a falta de recursos, creatividad e ingenio a la hora de innovar. Para mí hay 5 grandes pilares a la hora de implantar medidas de conciliación, y está claro que el plan hay que hacerlo de manera organizada. No podemos extendernos hoy mucho en cómo realizar un plan de conciliación, pero sí quiero dar pinceladas y apuntes de tipos de medidas de conciliación que no siempre van asociadas a una inversión económica, que además nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una inversión, pero que ni siquiera van a ir siempre asociadas a esa inversión económica. Y para mí, como digo, hay 5 grandes áreas en las que se puede trabajar medidas de conciliación para nuestro equipo de trabajo. Por un lado, por supuesto, y evidente, la calidad en el empleo. Vamos a intentar crear puestos de trabajo donde las personas se sientan seguras, se sientan que tienen cierta estabilidad, donde no se penalice posibilidades de promocionar por parcialidades, que además eso en muchísimas ocasiones impacta directamente en las mujeres, que son las que en un porcentaje mayoritario piden reducciones de jornada. Pues que la parcialidad no penalice, que haya planes de formación, y planes de formación para el propio puesto de trabajo, pero también en esos temas transversales, en soft skills, etcétera, que además, la propia editorial eLearning tiene un catálogo amplísimo de contenidos en este sentido, en los que yo además, como decía antes, he colaborado como autora, y hay muchísima cantidad de contenidos que se pueden ofrecer a las personas de nuestro equipo, y que muchas veces, si les escuchamos, ellas mismas nos lo van a demandar. El que el entorno laboral sea agradable, y al final eso muchas veces pasa por cosas tan sencillas como cuidar las instalaciones, ¿no? Que pues tener mucho cuidado en dónde pones los puestos de trabajo, que tengan cosas tan básicas como una iluminación y una ventilación adecuadas, que si dentro de nuestra oficina hay lugares que son menos amigables, pues que haya rotación de las personas en los puestos de trabajo, y que, pues qué sé yo, por llegar el último o la última, no te toque el peor sitio. El favorecer ese entorno donde en muchas ocasiones se pasan muchas horas. Trabajar la salud y el bienestar de nuestro equipo de trabajo. Y aquí puede haber cosas tan sencillas. Pues mira, se me ocurre una empresa en Madrid con la que trabajé, que ellos las reuniones de lluvia de ideas las hacían andando por el Parque de Retiro, hacían las walking meetings, y al final estás favoreciendo pues que la persona se mueva, que salga de su entorno habitual, que probablemente surjan ideas como mucho más creativas y mucho más innovadoras, con algo tan sencillo como tener una reunión de brainstorming dando un paseo por el Parque del Retiro. El fomentar el consumo de agua de las personas del equipo. Conozco otra empresa que hacían un ranking, ¿no? Y que fomentaban que todo el mundo bebiera todos los días sus 2 litros de agua. Ahora que hablamos de las 4 generaciones, el que haya buenos programas de desvinculación de la empresa, ¿no? Que tan importante es una persona cuando llega a un puesto de trabajo como cuando termina su carrera laboral, y yo creo que es muy importante que sepamos valorar y que sepamos reconocer la trayectoria de una persona, bien por jubilación o bien porque se desvincula por cualquier otro motivo, a cuidar la salida de las personas de nuestra organización. A gratificaciones y premios, y aquí no voy solo a lo económico. Puede haber gratificaciones desde el propio reconocimiento, que es una cosa tan sencilla como reconocerle a una persona lo bien que ha hecho algo, y empieza a escasear, y yo creo que es muy importante el poner en valor a cualquier persona del equipo lo que hace. Además, yo siempre digo poner en valor en público y reprochar en privado. La segunda gran área de medidas que favorecen la conciliación es la que normalmente se habla más, ¿no? Que es esa flexibilidad espacial y temporal. Por supuesto, el teletrabajo, pero también hay que cuidar mucho cómo se implanta el teletrabajo en nuestra organización.
repito, el año que hemos vivido no es ejemplo de lo que debe ser el teletrabajo. Yo creo que ya hemos tenido tiempo de implantar políticas y procesos de teletrabajo para nuestros equipos. Y yo soy muy defensora de un modelo híbrido, es decir, no creo en el teletrabajo al 100%, creo que es importante que haya contacto con las personas del equipo, entonces un modelo 60-40, donde me da igual que sea el 60 y que sea el 40, creo que es un modelo como muy adecuado para prácticamente cualquier organización en la que se pueda teletrabajar. A falta de teletrabajo, porque no se pueda, pues flexibilidad en las jornadas de entrada y salida, al reducir los espacios o los tiempos de descanso, excepto para personas que a lo mejor les interesa, ¿no? El dilatar ese tiempo de descanso por cualquier motivo, pero viernes por la tarde libre, las semanas comprimidas que se está hablando ahora. Pero al final no hay un pan para todos. Quiero decir, vuelvo a la importancia de escuchar qué necesitan las personas del equipo, porque esto no puede ser pan para todos en todas las empresas. Y, por ejemplo, esa jornada laboral que se está hablando de comprimir de lunes a jueves, pues probablemente para muchas personas sea una solución muy positiva, pero probablemente hay muchas otras a las que preferirían que fuera de otra manera diferente. Entonces hay que escuchar las necesidades y luego ya implantar lo que a la empresa le venga bien. Quiero decir, esto tampoco es democracia. Vamos a escuchar qué necesita nuestro equipo en función de esas necesidades y en función de los intereses, por otro lado, de la propia empresa, pues se hace el puzzle y se trabaja ese plan de conciliación para todos y para todas. Y luego, pues siempre que se pueda mejorar los convenios, las personas del equipo lo van a agradecer. Y a lo mejor algo tan sencillo como darle a una persona libre la tarde de su cumpleaños o dejarle elegir si prefiere cogérsela de su cumpleaños o la tarde libre del cumpleaños de su hijo o de su hija, pues yo creo que es un gesto que la persona va a valorar mucho, que a nivel de coste para la empresa es ridículo y que favorece mucho ese bienestar de las personas. Estamos hablando todo el tiempo de ese desarrollo integral y ahí las familias cobran una importancia muy especial. Entonces, el tercer gran bloque de medidas para mí sería el de apoyar a las familias. Y el apoyo nace fundamentalmente de vamos a respetar que todas las personas que vienen a trabajar a nuestra empresa tienen una familia, tienen unas necesidades o unas responsabilidades familiares y en la medida que podamos vamos a atenderlas. Y aquí, y supongo que también por deformación profesional de donde vengo, es verdad que la maternidad, la paternidad son momentos de cambio muy profundos, ¿no? Y que son un revolcón, pero yo pongo mucho el foco en cuando esas responsabilidades o esas necesidades familiares vienen provocadas porque de repente tenemos que atender a una persona mayor o a una persona dependiente a cargo. Y ahí es muy importante que desde la empresa también se entienda que igual que una maternidad o una paternidad es motivo de alegría, hay que hacer una adaptación, pero estamos contentos, ¿no? Porque al final los niños, las niñas siempre son motivo de alegría. Cuando es una persona, cuando de repente te encuentras con la necesidad de atender a una persona dependiente, pues además eso lleva un proceso de duelo implícito bueno, que hay que entender y que hay que respetar. Hay que facilitar que las personas del equipo de trabajo puedan ejercer una maternidad y una paternidad responsables. Y en este sentido, pues potenciar ahora que ya además se han igualado los permisos, pues que cualquier persona de nuestro equipo, que sea madre, que sea padre, pues pueda flexibilizar esas semanas de baja, pues siempre en acuerdo con su pareja, ¿no? Que al final es la principal novedad que ha traído esas 16 semanas de permiso para ambos progenitores, la posibilidad de dilatar el tiempo que uno u otro pueden pasar con el bebé y es importante pues que se atienda, que se respete y que en la medida de las posibilidades de la empresa que se le intente dar respuesta. Favorecer situaciones de movilidad. Muchas veces el trabajador se ve obligado a desplazarse de su lugar habitual, entonces esas personas que están desplazadas, que tienen a la familia lejos, pues de alguna manera el favorecer quizá son las personas a las que una semana comprimida les puede venir estupendamente, ¿no? Entonces, es verdad que en empresas muy grandes es más complicado tenerle cogido el punto a todas las personas del equipo,
pero sí que creo que en empresas más medianas, más pequeñas, es relativamente fácil saber más o menos cómo es el entorno familiar y, bueno, pues a partir de ahí, pues partiendo de ese respeto, intentar que la persona pueda atender sus responsabilidades y sus necesidades familiares. El cuarto gran bloque de medidas es ese desarrollo integral de personas y aquí, pues por supuesto, el favorecer planes de desarrollo y promoción, el premiar la iniciativa, el buscar que las personas de nuestro equipo sean proactivas, pero también ofrecerles recursos que les permitan esa promoción y ese desarrollarse dentro de la empresa. Entonces, es importante crear planes de carrera específicos para que personas puedan promocionar, que esas oportunidades estén al alcance de cualquier persona que inicia carrera con nosotros, siempre y cuando haya reciprocidad, porque al final, cuando trabajas un plan de conciliación en tu organización, es también un termómetro muy bueno para saber qué personas están comprometidas, quiero decir, desde el momento en que la empresa da por encima del convenio y beneficia a las personas de su equipo, puede ver cuál es el retorno y entonces puede ser un termómetro que te permita detectar qué personas no están alineadas y qué personas deben salir de la empresa. Y eso también es positivo, ¿no? Porque al final, como yo digo, estás atrayendo, pero además estás consolidando talento. Muchas veces una persona empieza en un puesto de trabajo y resulta que empieza a mostrar actitudes para otro puesto dentro de la misma empresa. Entonces, es importante también el que las personas que lideran estén muy atentas de cómo se va desarrollando cada persona, porque al final, pues a lo mejor ha entrado en un puesto que no es el más apropiado y no es donde puede desplegar su mayor talento, ¿no? Entonces, esa atención para poder promocionar a las personas y que además reubicarlas en los sitios donde puedan dar lo mejor de sí, pues es muy positivo, por supuesto, para la persona, pero también para la organización. Y aquí vuelvo a incidir en esa formación transversal y la importancia de que los planes de formación estén organizados y que no sea como pasa muchas veces que llega noviembre y decimos, ay madre, no nos hemos gastado el crédito, vamos a hacer cualquier cosa y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Si tenemos muy claro qué personas están en nuestro equipo, cuáles son los talentos, dónde podrían llegar, dónde podrían sumar, qué formación necesitan y eso hacemos un plan de formación a 1 o 3 años de las personas que tenemos con nosotros, pues al final ellos van a tener también esa información y va a ser mucho más fácil que se comprometan, mucho más fácil que den lo mejor de sí, mucho más fácil que aprovechen esa formación, porque muchas veces pues es una pena ver cómo ese crédito de formación poco menos que se echa a perder, ¿no? Entonces, el pensar muy bien cuál es la formación y qué hace falta y cómo hacer para que se aproveche al máximo. Y vuelvo a incidir en el reconocimiento expreso, ¿no? Y ya creo que es la tercera vez que lo digo, pero es que me parece que es una cosa tan sencilla el decirle a una persona qué bien lo has hecho, gracias, y cuesta tan poco y es tan bien recibido que si nos quedamos solo con eso de este ratito, pues para mí será más que suficiente. Y el último gran bloque de medidas para trabajar un plan de conciliación es atender a esa inclusión, el integrar la diversidad y que exista una igualdad real de oportunidades para cualquier persona dentro de cualquier organización. Y vuelvo a incidir aquí la importancia de la igualdad de género, pero también el integrar a personas con diversidad funcional, personas con diferentes culturas. Al final parece una tontería, pero a lo mejor en nuestra organización tenemos personas de religión musulmana que no les va a importar trabajar en Navidad y entonces sabiendo y conociendo, pues esas personas pueden dar soporte en época donde a lo mejor nosotros que tradicionalmente queremos las vacaciones de Navidad, las de Semana Santa, pero luego a cambio pues esa persona que cuando sea su momento de festividad, el Ramadán, etcétera, pues que tengan también esa posibilidad de vacaciones. Personas que están desplazadas, ya no digo dentro del país, ¿no? Sino hay muchísima gente de Sudamérica que ha venido a trabajar a España y esa gente pues a lo mejor necesitan condensar sus 5 meses de vacaciones, o sea, sus 5 meses, perdón, ya les gustaría mucho, su mes de vacaciones, iba a decir 5 semanas, todo junto para poder viajar a su país, ¿no? Pues el tener claro cuáles pueden ser esas necesidades en función de la diversidad
y atenderlas también. Y la diversidad generacional, yo decía antes, nos hemos encontrado con que el talento senior se está encontrando muchas dificultades para adaptarse a este proceso de transformación, que por otro lado los juniors tienen más que consolidado y que lo traen por naturaleza. Pero el saber extraer lo mejor de cada generación, saber extraer el talento de cada generación, puede hacer equipos de trabajo súper potentes, muy valiosos, y donde más que rivalidad se genere compañerismo y temas muy complementarios, ¿no? que impulsen a la organización a otro nivel. Y bueno, pues termino con una reflexión, y es que las empresas valientes e inteligentes que entiendan que en este nuevo paradigma, que en este nuevo modelo profesional hay que poner el foco en las personas, son las empresas con futuro, y lo decía antes. Y nada, por mi parte hasta aquí. No sé si, creo que ahora va a entrar Álvaro, por ver si hay alguna pregunta por ahí o algo. Hola Álvaro. Bueno, muchas gracias, Tania. La verdad que bueno, han llegado algunas preguntillas durante tu ponencia. A partir de ahora, pues si algunos más de los asistentes que no habéis preguntado, o incluso algunos de los que habéis preguntado, queréis volver a hacer alguna pregunta, pues total libertad para ello. En primer lugar, antes de dar el paso a estas preguntas, pues nada, darte las gracias, Tania, como siempre. Muy interesante, la verdad, o sea, todo el contenido de lo que has ido mostrando. Al final ha dado, creo, una visión muy completa de lo que viene siendo la integración de esas políticas de igualdad y conciliación. Y yo me quedo con eso, con esa visión integral. Uniéndolo también, o dando respuesta a una de las cositas que has dicho con respecto a la webinar de Alejandro Durán hace un par de semanas. Todos los que la queréis ver, hablamos sobre Learability, el proceso de integrar todo lo que tiene que ver con la formación dentro de la empresa, esa mejora continua de las actitudes y las aptitudes de los empleados, ya sea tanto en el ámbito de las soft skills como de las hard skills. Lo tenéis, como decía Tania, a través de nuestro blog. Podéis acceder cuando queráis a él. Así que nada, voy a hacerte alguna de estas preguntas que tengo por aquí. Nos dice Isabel García. Hola Tania, gracias por tu ponencia. ¿Podrías indicar cuáles son los pasos para definir un plan de conciliación en la empresa? Sí, bueno, al final es un proceso dilatado en el tiempo. Lo más fundamental, el primer paso es ese compromiso de la dirección. Quiero decir, al final, si las personas que lideran no tienen un compromiso firme y no están comprometidas con esa implantación de un plan de conciliación, es imposible. Entonces, primero, ese compromiso de la dirección, que si no son proactivos a la hora de tener ese compromiso, yo siempre digo, si tú crees que puede ser positivo en tu organización, no pierdes nada por proponerlo, ¿no? Entonces, desde la proactividad, pero sí que es verdad que en definitiva hace falta ese compromiso firme de la dirección y el comunicarlo a todas las personas del equipo que se va a trabajar en la implantación de un plan. Luego hay que hacer un diagnóstico de necesidades, entonces ahí hay unas plantillas, unas encuestas, pues desde encuestas de clima y otro tipo de plantillas para hacer la foto de cuál es la situación de la organización a día de hoy y qué necesidades existen en nuestro equipo de trabajo, porque al final esas necesidades van a ir cambiando y hoy a lo mejor tenemos a 20 papás y mamás con bebés de 3 años que necesitan unas cosas, pero dentro de 10 años esa gente va a ir al instituto y van a necesitar otras diferentes, por poner un ejemplo. Entonces, ese diagnóstico que hay que ir haciendo además de manera continua. Una vez que se tiene la foto, es el momento de pensar qué medidas vamos a implantar. Y yo siempre digo que tiene que haber un equilibrio dentro de esas 5 grandes áreas que he mostrado, pues que haya medidas en todos los sentidos. Pero, por supuesto, tiene que haber medidas que fomenten la calidad en el empleo, que de alguna manera fomenten la flexibilidad y luego, por supuesto, básico también el tema de atención a la diversidad y la reducción de desigualdades. Entonces se hace el catálogo de medidas. Yo siempre digo, no se puede empezar muy ambicioso. Esto es como una certificación a lo mejor de calidad, que es un proceso de mejora continua. Pues esto es lo mismo, no podemos empezar siendo muy ambiciosos, hay que empezar poquito a poco. Pues a lo mejor empezamos este año con 7 medidas que además se publican. O sea, tenemos nuestro plan de conciliación publicado, que hacemos conocedor a todas las personas del equipo de ese plan, de qué manera se pueden acoger a las medidas. Puede haber medidas que no sean para todas las personas del equipo y no pasa nada. Quiero decir,
Al final las medidas tienen que ser para todas las personas que desempeñan un mismo puesto de trabajo, pero a lo mejor tú no puedes ofrecer teletrabajo a la persona que está en la recepción, al puesto de recepción no le puedes ofrecer teletrabajo y a una persona que está en un departamento de proyectos sí, y no pasa nada, porque yo siempre digo, bien comunicado y bien argumentado, se puede hacer cualquier cosa, pero no se pueden generar desigualdades con las medidas. Por eso todas las personas que desempeñan un mismo puesto de trabajo tienen que poder acogerse a las mismas medidas. Y luego pues hay que hacer una evaluación y un seguimiento, que yo recomiendo siempre que sea cada 6 meses, pues hacer una valoración, cómo ha ido, quién se ha acogido a las medidas, cuáles se han utilizado, cuáles no, porque a lo mejor hay medidas que no se utilizan y se dan de baja, o medidas que se han solicitado por parte de las personas y que por lo que sea no se han podido beneficiar porque en ese momento puntual no se podía, y todo eso es importante registrarlo para ir variando el plan, ir modificándolo, ir ampliándolo de manera paulatina, ¿no? Y siempre pues con una, yo digo siempre, revisión de medidas semestral y modificaciones del plan pues al menos una vez al año. Estupendo. De hecho, creo que lo decías en la ponencia, ¿no? Que al final, bueno, se trata de estudiar, o sea, no es que sea una democracia, sino que se trata de estudiar muy bien las necesidades, conocer la situación de cada uno de los perfiles, ¿no? Y a partir de ahí, en convivencia con los objetivos de la propia empresa, pues alinearlo para que todo esté, sea lo más óptimo posible, ¿no? Claro. Estupendo. Pues mira, tenemos por aquí otra pregunta que hace Luis Martín. Nos pregunta, ¿cómo medir el éxito de las políticas de igualdad y conciliación implementadas? Hola Luis. Pues mira, cuando tú haces el plan de conciliación, yo digo, hay que medir, por un lado, la inversión en cada medida, es decir, ya tenemos nuestro plan, como he comentado, y las medidas de conciliación que ofrecemos a nuestro equipo. Y cuando una persona se acoge a una medida, ¿eso cuánto cuesta? Hay que invertir para que una persona se acoja a esa medida y eso se registra, la inversión económica si es que la hay, porque puede no haberla, y eso cómo retorna. Al final hay indicadores que son cualitativos. Un director de una empresa hace unos meses le preguntábamos que cómo había notado él si había mejorado o no en su empresa la implantación del plan de conciliación, y él decía, la gente sonríe más. Bueno, pues eso al final es un indicador cualitativo que es muy importante, pero bueno, estamos hablando de empresas y también hay que medir lo cualitativo. Hay indicadores como pueden ser asentismo laboral, rotación en puestos de trabajo. Al final, si tú tienes una rotación muy constante en puestos de trabajo porque la persona no consolida, eso requiere que tú continuamente tengas que estar formando nuevas personas para ese mismo puesto, con lo cual la curva de aprendizaje es grandísima y eso también hay que medirlo. O sea, ¿cuánto te cuesta a ti estar formando a persona cada 6 meses porque no consolidas un puesto de trabajo? En cambio, si tú a ese puesto le ofreces X medidas o detectas por qué no está funcionando ese puesto de trabajo y le das solución, pues cuánto te deja de costar el no tener que estar formando, y esa persona que ha consolidado, ¿qué está retornando a la empresa a nivel de rentabilidad o a nivel? Por eso hablaba de la importancia del trabajo por objetivos, porque al final cuando tú a una persona o a un equipo de trabajo le pones un objetivo cuantitativo y cualitativo puede ser también, te es mucho más fácil medir cuál es el retorno. Entonces, es un proceso complejo, es un proceso que no se puede, que hay que ir como muy poco a poco, ¿no? Sobre todo en empresas que empiezan de cero. Luego hay muchas empresas que oyen hablar de planes de conciliación, dicen, ay madre, ¿esto qué es? Y vas allí y ves que están trabajando y que tienen muchísimas medidas y que no las están poniendo en valor, ojo, porque al final, en ese sentido, también es un trabajo de poner en valor ante las personas que trabajan contigo que hay ciertas cosas que no son un derecho adquirido, que es un beneficio que tú tienes por trabajar aquí conmigo y no en la competencia, ¿no? Entonces, es esa importancia de poner objetivos para poder medir cuál es el retorno de las personas y cómo ha incidido el tener X medidas de conciliación en ese retorno. Y al final te sale el cuantitativo también, ¿no? Estupendo. De hecho, acabo de escribir Luis para decirte gracias, Tania. Estupendo. Mira, tenemos otra más por aquí. Esta acaba de llegar ahora mismo. Raquel Polo. ¿En qué medida crees que las empresas apuestan por una conciliación real? ¿Esto es algo más común en grandes empresas?
Grandes empresas tienen la particularidad de que, por ejemplo, tienen obligatoriedad de implantar planes de igualdad. Una vez que tú implantas un plan de igualdad, hay muchas medidas compartidas. Yo que en la entidad que yo dirigí teníamos un plan de igualdad, teníamos un plan de conciliación y había muchas medidas que eran compartidas porque al final tenía todo el sentido que fueran de la mano. Entonces, las grandes empresas muchas veces tienen esa capacidad, o sea, tienen esa obligatoriedad por un lado, a nivel de recursos pueden tener más capacidad económica para invertir y a lo mejor implantar medidas que incidan más a nivel económico porque tienen más recursos, tipo mejorar permisos de maternidad y paternidad en semanas, porque tienen facilidad para que haya reposición de esos puestos de trabajo, o esas gratificaciones extraordinarias, pues puede que tengan incluso también más facilidad. Pero las empresas, las medianas y las pequeñas, el valor que tienen a falta de esos recursos es esa posibilidad de conocer a las personas de su equipo y eso te da siempre una ventaja. Entonces, yo que era bueno, al final era una entidad sin ánimo de lucro, pero con 20 personas, voy a poner el ejemplo de la medida más valorada. Nosotros teníamos un centro de día para personas mayores dependientes y la medida de conciliación más valorada era que los viernes no lectivos, cuando los niños no tenían cole los viernes, hacíamos talleres intergeneracionales con las personas mayores de nuestro centro de día y los hijos y las hijas de los trabajadores. Eso que estoy beneficiando, por un lado, a mi equipo que no tiene que gastar un día de vacaciones para quedarse en casa. Por otro lado, estoy apoyando a las familias porque yo que lo he vivido en primera persona, mis niñas entendieron qué hago yo cuando ellas están en el colegio. Y por otro lado, el que sería mi cliente, los usuarios, las usuarias del centro de día volvían felices los días que había el taller intergeneracional. Entonces era la medida más popular, el coste para la entidad era de 0 euros y eso podía hacerlo porque al final tenía ese conocimiento de todas las personas que trabajaban conmigo. Entonces yo digo, pymes, hay que tirarle de creatividad y cuando se pueda invertir, pues también, pero inicialmente hay que tener voluntad y mucha creatividad a la hora de implantar medidas. Estupendo. Yo creo que al final, cuando hacemos cualquier tipo de plan, siempre nos vamos a pensar cosas súper complejas, ¿no? Que pueden requerir esa inversión, pero al final, esa creatividad que tú hablas, ese componente, termina haciendo que descubras cositas sencillas que al final pueden no tener coste o tener un coste reducido y que sean beneficiosas para el equipo, para la actividad de la propia empresa, es decir, al final algo que Claro, haces de manera integral, ¿no? Estupendo. efectivamente. Pues bueno, de momento no tengo aquí más preguntas de los asistentes. Bueno, como aquí Sí, está mi correo, de todos modos, o el de la editorial, yo comprometida, si llega o alguien que lo vea grabado después y tiene cualquier cuestión, pues que se ponga en contacto totalmente. conmigo, yo feliz. Totalmente. Disponéis tanto de los correos como de los canales de redes sociales. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tania, como acaba de decir, también. Muchas veces no suelen llegar, por ejemplo, al anterior webinar nos llegaron algunas después, así que no tengáis ningún problema que las contestamos todas las que nos llegan. Muchísimas gracias, como decíamos al principio, por hacer el esfuerzo de estar a finales del mes de junio en algunos sitios ya apretando el calor con Que ya pesa, sí, el año, porque además, totalmente. yo no sé si os pasa, pero yo tengo la sensación de que cuando hablo del año pasado es 2019, o sea, para mí el 2020 ha pasado como desaparecido, pero en el fondo lo llevo a la espalda, ¿no? Entonces yo creo que este año llegamos un poco más agotados de la cuenta. Sí, nosotros aquí con los compañeros de editorial lo hablamos y es así. Así que nada, muchísimas gracias, Tania, también por estar hoy aquí con nosotros. Seguramente que te veremos en futuros encuentros y, por supuesto, pues seguiremos contando contigo para el desarrollo de cualquier contenido que, como decía al principio, estamos aquí también para ayudaros tanto en el proceso de transformación digital, desde la creación de un contenido de cero hasta su digitalización, virtualización de procesos, lo que sea. Y ya veis que siempre contamos con los mejores profesionales. Ha sido Tania un ejemplo más de ello y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo, Tania. Hasta luego. Adiós.